Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver este tema del sistema urinario. Es un tema que es muy importante. Después vamos a poder ver que ya habíamos visto en lo que era farmacocinética, por ejemplo, que todo lo que era la excreción, el principal órgano excretor de los medicamentos era justamente el riñón. Así que es parte importante para desintoxicar el cuerpo y a su vez va a ser sumamente importante en todo lo que tengan que ver las enfermedades de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos y demás. O sea que este tema lo vamos a volver a ver, por eso necesito que lo entiendan bien en la parte de anatomía, lo vamos a ver después en otros temas. Eh, Vamos a ir avanzando. Si no entienden algo, me cortan, ¿sí? No hay problema. El sistema urinario, entonces la definición y los componentes. Vamos a empezar con eso. Dice, nuestro sistema urinario está compuesto por una serie de órganos responsables de producir y eliminar orina. Cada uno de estos órganos tiene una función diferente cuyo objetivo final es eliminar las sustancias tóxicas que hay en nuestro organismo y regular la eliminación y absorción de líquidos del organismo. O sea que todo lo que sea el sistema urinario, especialmente los riñones, cumplen este rol tan importante porque cumplen ese rol de filtrado de la sangre. Toda nuestra sangre va pasando por el riñón y el riñón es como un gran colador. Va a dejar pasar lo que no quiere y va a retener en ese colador, va a retener aquellas cosas que son importantes para nuestro organismo. Por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las proteínas que están en la sangre, algunas sustancias, algunos elementos como eh, potasio, sodio, magnesio, ¿sí? Todas esas cuestiones van a ir absorbiéndose a partir de ese riñón. Lo que no sirve o lo que el riñón quiera eliminar, lo va a eliminar a través de lo que queda, que sería el producto de la orina. O sea que en el riñón entra sangre y sale orina. Eh, es importante, le decía, porque es el principal eliminador del cuerpo, ¿sí? De todo lo que sean los tóxicos, y también va a ser muy importante en todo lo que tenga que ver con el equilibrio o la homeostasis interna del cuerpo. Esto cuando ustedes se dan cuenta, ¿sí? O sea, todo el tiempo nuestros riñones están generando ese equilibrio. Cuando ustedes toman poca agua, ¿qué pasa? Orinan poco. Cuando ustedes toman mucha agua, van a orinar más. ¿Por qué? Porque va a mantener siempre el equilibrio en el volumen de sangre que tiene que tener el cuerpo. Cuando el riñón no elimina por algún motivo, lo que ustedes pueden llegar a encontrar es justamente eh, que se empieza a hinchar la persona. Normalmente se hinchan las piernas, se hinchan los pies, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se elimina esa agua que está de más en el organismo. Entonces, para mantener el equilibrio, justamente esto es uno de los principales órganos. Vamos a ver las partes que tiene este sistema urinario. Vamos a ver que tiene 4. Ahora hay dibujito para que ustedes lo fijen bien. Tenemos 4 partes. Por un lado tenemos los riñones, ¿sí? Es un órgano cuya función es depurar la sangre y producir la orina. Los uréteres son conductos responsables de conducir la orina desde los riñones hasta la vejiga, o sea que desde ahí tenemos 2 riñones, ¿sí? Recuerden, son 2 riñones, uno de cada lado. A veces hay personas que nacen con un solo riñón, a veces hay personas que nacen con los 2 riñones, uno se desarrolla y el otro se mantiene como nació, ¿sí? Se atrofia. Entonces prácticamente la persona tiene solamente un riñón. ¿Podemos vivir con un riñón? Sí, perfectamente. Por eso hay tantas personas que pueden donar un riñón, ¿sí? A algún familiar o a alguien que lo necesite. Normalmente siempre para evitar el trato de órganos, siempre solamente tiene que ser en base a algún tipo vincular de familia. Desde cada uno de esos riñones va a salir un cañito, un conducto, ¿sí? Ese conducto se llama uréteres, ¿sí? Uréter derecho, uréter izquierdo. Y va a llevar a una sola vejiga. Entonces tenemos 2 riñones, 2 uréteres, una sola vejiga. La vejiga es el órgano que va a ir almacenando esa orina. Llega un momento que la capa muscular que tiene, ¿sí? esa bolsita,
que va juntando líquido, llega en un momento en que ya supera su capacidad, ¿sí? Dice, bueno, estamos llenos, hay que vaciar. Y eso es cuando nosotros sentimos la necesidad de orinar. Vieron que entre que sentimos la necesidad de orinar y ya no aguantar puede pasar mucho tiempo, ¿sí? Las mujeres cuando vamos a hacer cola en algún baño, vamos bien, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo y vamos esperando, decimos, me duele, ¿por qué? Porque estamos haciendo fuerza justamente con esos músculos para que no se aflojen. ¿Y qué pasa? Cuando nos toca el turno, nos sentamos en el inodoro y nos sale. ¿Por qué? Porque va a tardar unos segundos hasta que esos músculos se puedan relajar y permitir que salga la orina. ¿Qué pasa también con esa vejiga con el tiempo? Los músculos van perdiendo, como todo, van perdiendo esa capacidad de sujetar. Por eso las personas mayores se suelen orinar, ¿sí? O a veces tosen y se orinan, ¿sí? O pasa algo, se ríen mucho y se orinan, ¿sí? Porque se afloja ese tono muscular. Cuando se habla de tono muscular es la capacidad que tiene de mantener el músculo firme. Y desde esa vejiga única va a salir un conducto más, un cañito más hacia el exterior que se llama uretra. Entonces, 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga, una uretra. Esto es igual para el hombre y para la mujer, ¿sí? Los dos tienen estas mismas partes del sistema urinario. En el caso de la mujer está totalmente separado del sistema genital, no tiene nada que ver uno con el otro, ¿sí? Hay muchas personas que creen que se orina por la vagina, no se orina por la vagina, ¿sí? En el caso del hombre van a compartir el último tramo de la uretra. ¿Cuál va a ser ese tramo? El que está en la zona del pene. Por eso, por esa uretra del pene, ¿sí? La uretra peniana se llama, por esa uretra, esa zona va a pasar tanto orina como semen cuando estamos hablando del sistema genital. ¿Sí? Entonces, el hombre comparte una parte de la uretra, pero en el caso de la mujer no tiene nada que ver el sistema urinario con el genital. Bueno, acá están dibujitos. Le decía, 2 riñones, 2 conductos llamados uréteres, una sola vejiga y luego la vejiga una uretra. Eso sería lo que componen en los dos en forma igual. Lo único entonces, la diferencia es que la uretra es más corta porque en la mujer termina en la vulva, el orificio de la vulva. Ahora vamos a ver dibujos también. Y en el hombre termina en la punta del pene, en la cabeza del pene. Visto de costado, ¿sí? Como si al cuerpo lo partiera por la mitad y lo miro adentro, ¿sí? Vamos a ver que en la imagen de la izquierda es el hombre. Tenemos los riñones, bajan los uréteres, va a ir a esa que está partida por la mitad, sería la vejiga. A partir de la vejiga vamos a encontrar también ahí la famosa próstata, ¿sí? En la próstata, que es la encargada de generar el semen, el 80% del semen la fabrica la próstata, esa es la función que tiene, rodea el conducto. Entonces muchas veces cuando las personas, los hombres mayores, tienen inflamada la próstata, porque es normal también que con el tiempo se vaya agrandando, suelen apretar ese conducto, entonces la orina no sale, ¿sí? Aprieta la uretra y no sale la orina. Es el típico hombre que a cada rato siente ganas de orinar, pero le sale apenas un chorrito y se corta. Esto siempre le van a mandar a revisarse justamente la próstata. Bueno, en el caso de la mujer, ustedes ven ahí el primer receptáculo que está cortado, más arriba, ¿sí? Va a ser el útero, y por debajo del útero está lo que es la vejiga. Ven que ahí la salida del útero va a ser la salida a la vagina, ¿sí? Y la salida de la vejiga va a ser la uretra. Están en canales separados, por eso le hago hincapié que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Fíjense que el útero está apoyado arriba, entonces ustedes van a ver que a medida que una mujer embarazada, por ejemplo, va aumentando el tamaño de la panza, cada vez aumenta más la gana de hacer pichí a cada rato. ¿Por qué? Porque ese útero está aplastando justamente y no le deja juntar orina a esa vejiga.
Entonces siempre van a ver, digamos, que característica en la mujer embarazada es que aumenta la frecuencia de la orina. O sea que estas son situaciones normales, ¿sí? Fisiológicas se llama, de lo que tenga que ver con el sistema urinario. Bueno, esto sería urinario. Cuando hablamos del aparato genital, o lo que tenga que ver exclusivamente con la parte del sistema reproductor, o el sistema genital, ¿sí? De todas esas formas ustedes lo van a poder encontrar. Es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, con la síntesis de las hormonas sexuales y con la micción en el caso del hombre. Bueno, fíjense que toda la parte genital, justamente, lo primero que va a producir van a ser las hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales están presentes desde nuestra infancia. A medida que vamos entrando en la adolescencia se empiezan a poner, digamos, en forma más marcadas genéticamente lo que estamos predispuestos. Entonces los hombres van a empezar a tener mayor producción de testosterona, las mujeres van a empezar a tener mayor producción de estrógeno y progesterona. ¿Esto en qué se nota? En los cambios que se van dando en la pubertad. Cuando tenemos presencia de testosterona, lo que va a ocurrir es la masculinización de ese cuerpo. ¿Qué quiere decir? Aumenta el tamaño, aumenta la masa muscular, ¿sí? Aumenta la producción de pelos, vamos a ver la aparición de barba, vamos a ver la aparición de pecho en el pelo, pelo en el pecho. Y en la zona genital, muy marcada, la distribución de los pelos es en forma de gota, ¿sí? Vamos a ver que tienen la zona genital poblada de vellos y a partir de ahí va a ir subiendo, como si fuera una gota, hacia el ombligo. Algunos hombres son más peludos que otros, sí, pero esa es la distribución normal. ¿Qué otro efecto podemos notar que tiene que ver con esta síntesis de hormonas masculinas? La voz, ¿sí? Se transforma en una voz más ronca. ¿Hay hombres que tienen voz fina? Sí, sí, porque no es que, digamos, le va a producir una voz gruesa, pero sí se enronquece la voz con eso. Típico de los varones adolescentes, justamente los cambios abruptos en el volumen la agudeza de la voz, y ustedes van a encontrar que habla, porque justamente van, digamos, teniendo esos cambios. En el caso de la mujer, la síntesis de hormonas sexuales femeninas van a hacer que se desarrollen las mamas, ¿sí? Van a hacer que se distribuya el pelo también, no va a aparecer el pelo facial, va a aparecer el pelo pubiano, ¿sí? La zona genital, y va a tener una forma triangular, ¿sí? Es distinta que la distribución de pelo del masculino, que era en forma de gota hasta el ombligo. Entonces la mujer tiene la distribución triangular de los vellos en esa zona. La característica principal va a ser justamente las mamas, que es lo que primero empieza a desarrollarse. Bueno, después podemos encontrar mujeres que tienen pelos en el pecho, mujeres que tienen pelo, pero eso se deben a otros tipos de hormonas, se llaman a otras enfermedades, ¿sí? Hirsutismo y demás, que puede ser por una cuestión hormonal o puede ser también por una cuestión genética. Hay familias que son más peludas que otras, ¿sí? Hay personas que tienen pelo en la espalda y hay otras que no, ¿sí? También tiene que ver con la raza. Ustedes no van a ver nunca a un aborigen con barba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque genéticamente no lo tienen, ¿sí? Entonces, todos esos factores también se tienen que tener en cuenta y no es solamente las hormonas. Ahora, si estamos hablando ahora con la percepción de género, si yo no me percibo como una mujer, por ejemplo, como nací, puedo justamente, y esto es lo que se tratan de los tratamientos transexuales, justamente es cambiar las hormonas para que mi cuerpo vaya preparándose para un cambio de sexo. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo quiero ser hombre, voy a empezar a usar testosterona y eso es lo que va a hacer que se enronquezca mi voz y aparezca todos esos signos que le decía que era característico del hombre. El bigote, la barba y demás. Bueno, no todas las personas tenemos las hormonas femeninas y masculinas,
¿Por qué? Porque la fabrica otras glándulas que no son no son los testículos ni son los ovarios, sino que son las glándulas suprarrenales. Arriba de esos riñones que vimos hay unas glándulas que se llaman suprarrenales y ellas van a fabricar corticoides para el cuerpo y van a fabricar también hormonas femeninas y masculinas. Cuando hay un desequilibrio es donde me pueden aparecer, por ejemplo, yo que soy mujer, mayor cantidad de testosterona de la que tendría que tener. Entonces me van a empezar a aparecer, por ejemplo, los granos y el, el vello en la cara. Lo mismo pasa con el hombre, ¿sí? Si tiene mayor producción de hormonas más femeninas, puede aparecer, por ejemplo, el crecimiento de mamas, que es bastante característico. Ahora, si ese crecimiento de mamas se acompaña con secreciones de la mama, ¿sí? No les digo leche, sino con una secreción que le salga, ahí ya estamos hablando de otros tipos de enfermedades, ¿sí? Eso se llama galactorrea, que eso sí obviamente requiere digamos, una consulta urgente. O sea que constantemente nosotros vamos a tener vaivenes hormonales y también va a estar relacionado no solo en la adolescencia, que es donde empieza a incrementarse, sino también después al final, digamos, o ya cuando empecemos la tercera edad, va a empezar a decrecer, a bajar esos niveles de hormonas y ahí aparece la menopausia en la mujer y aparece la andropausia en el hombre. Normalmente el hombre tarda un poco más en empezar, pero cuando empieza la andropausia es caída abrupta, ¿sí? En cambio la mujer va siendo como más escalonado. Empieza antes, a partir de los 40, 45 años, dependiendo también la genética, y va siendo como un escalonamiento. Hay algunas mujeres que a los 36 años ya están en la menopausia, dejaron de menstruar, ¿sí? Esa es la característica principal, dejar de menstruar. Obviamente, cuando dejo de menstruar no puedo tener más hijos, ¿sí? Entonces, eso es un factor bastante predisponente en estos tiempos, justamente porque la mujer ha pospuesto la maternidad más adelante. Antes las mujeres entre 20 y 25 años era la edad propicia para tener hijos, ¿sí? Y hoy lo ha pospuesto a 40, incluso más de 40, justamente porque quiere hacer otras cosas antes. Bueno, fíjense, todo lo que tenga que ver con eso va a estar relacionado con este aparato reproductor. ¿Sí? O sea que no solamente lo que tenga que ver con nuestro desarrollo corporal, sino también con la sexualidad, dice ahí. La sexualidad no significa tener sexo, ¿sí? La sexualidad tiene que ver con todo lo que hace a mí como mujer, a otro como hombre, a otra como persona transgénero y demás, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con la vivencia de esa persona. Bueno, y la reproducción sexual es exclusivamente para tener hijos, ¿sí? Bueno, vamos primero al aparato masculino. Vamos al aparato masculino, ahora va a haber fotos. Dice, de afuera, ¿qué es lo que yo puedo ver de afuera? Vamos a ver escroto, que es la bolsa donde va a estar el testículo, pero yo de afuera no veo los testículos, yo lo que veo es el escroto. El escroto es una bolsa que tiene pelos, ¿sí? Y que está muy sensible, tiene muchas inervaciones, o sea, terminaciones nerviosas, tiene un músculo, ¿sí? Se llama elevador del testículo, justamente porque cuando hace frío lo retrae. Los hombres que están escuchando van a decirme que sí. Lo retrae hasta cerca para mantenerlo en una temperatura acorde y cuando hace calor lo aleja para que no le afecte el calor a los espermatozoides. Entonces lo que yo puedo ver de afuera es el escroto. ¿Qué más voy a ver? El pene. El pene lo vamos a dividir en cuerpo, glande o cabeza, y el prepucio. El prepucio es la piel, ¿sí? Que recubre. Vamos a ver que una zona está, digamos, como adherida al pene y una zona que está más floja o que yo la puedo retraer, estirar, mandar para atrás. Como se le dice a los chicos, pelar el pelín para bañarse. Esto es muy importante que lo hagan desde chiquitito, que aprendan a pelar ese pilín y limpiarse bien, porque justamente ahí debajo de ese prepucio es donde van a aparecer la gran mayoría de las enfermedades de transmisión sexual.
¿sí? Entonces es importante que desde niño aprendan la importancia de limpiarse y observarse cualquier alteración que puedan tener. El prepucio es lo que, por ejemplo, en algunas religiones se corta, ¿sí? Se quita y se deja, digamos, como la cabeza expuesta, ¿sí? En forma permanente. En los genitales internos vamos a encontrar los testículos que están adentro del escroto. Ahora hay imágenes. El epidídimo, que es el primer tramo del conducto que va a salir de los testículos, que es donde ahí se almacenan, ¿sí?, los espermatozoides que se van formando. ¿Cuándo se forman los espermatozoides? Todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo se van formando nuevos espermatozoides. Un hombre de 80 años tiene espermatozoides de 24 horas, ¿sí? Igual que ustedes con 24 o 25 años tienen espermatozoides de 24 horas, ¿sí? Lo mismo cuando ustedes tengan 80. Después va a continuar el conducto deferente y vamos a tener también vesículas seminales, ¿sí? El conducto eyaculador, la próstata, todas estas y las glándulas bulbouretrales, todas estas tienen que ver con glándulas que van a ir largando líquido. El 80% de ese líquido que va a formar el semen lo va a dar o a poner la próstata, ¿sí? Básicamente una de las principales sustancias que tiene el fluido de la próstata es la fosfatasa alcalina, es la que le da ese olor a agua lavandina al semen. Y obviamente la uretra es el conducto por el cual va a salir hacia el exterior. ¿Cuál es la función de esa fosfatasa alcalina? Proteger los espermatozoides, porque los espermatozoides no viven en un medio que sea ácido y la vagina de la mujer es ácida, así que ese líquido del semen lo que hace es proteger, ir neutralizando la acidez de la mujer y permitir que los espermatozoides puedan continuar su camino hacia el óvulo. Perdón por la tos. Bueno, acá tienen desde afuera, entonces dibujo infantil le pongo para evitar que me censure YouTube. Tenemos desde afuera el escroto, que es la bolsa, adentro de ese escroto van a estar el testículo. En el pene vamos a poder reconocer el cuerpo, el glande o cabeza y el prepucio, que es el cuerito, ¿sí?, la piel, y el meato urinario, que es el que va a la uretra, que termina ahí, digamos, en la cabeza del pene. Si yo lo veo desde adentro, habíamos visto que desde el testículo vamos a tener el primer tramo del conducto que se va a llamar epidídimo. Ese epidídimo, ¿sí?, es muy importante que ustedes lo ubiquen bien dónde está, es el primero que sale del testículo. ¿Y por qué es importante que lo ubiquen? Porque ahí es donde ocurren muchas de las enfermedades, las consecuencias de las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Hay enfermedades que después las vamos a ver, como clamidias, por ejemplo, como gonorrea, por ejemplo, que bloquean, taponan el epidídimo y convierten al hombre en una persona infértil. Va a seguir teniendo hormonas masculinas, va a seguir produciendo espermatozoides, pero los espermatozoides van a quedar dentro del testículo, ¿sí? O sea, no tiene la capacidad para salir. Va a haber eyaculación porque la próstata está por afuera de eso, pero esa eyaculación no va a contener espermatozoides, ¿sí? Entonces, eso, vean lo importante que es cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual porque las consecuencias son grandes a futuro. Bueno, decía que después del epidídimo arranca lo que es el conducto deferente y hace un largo recorrido, va a ir juntando líquidos de esas vesículas seminales, de la próstata y demás, y va a llegar hasta la uretra donde va a poder salir hacia el exterior. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Este es otro dibujito un poco más complejo, tiene, es lo mismo, digamos, solamente que tiene por ahí más definiciones de las partes. Arrancamos de abajo, el escroto que era la bolsa, el testículo que está adentro, ¿sí? Vamos hacia la derecha de la pantalla, el epidídimo que era donde se concentraban los espermatozoides que se van formando. Viene el conducto deferente.
va a recibir de vesículas seminales, conducto eyaculador y demás, va a recibir líquido de la próstata y de lo demás, va a ir a formar eso, el semen, ¿sí? Bueno, la glándula de bulbo uretral o de Cooper también forma parte de lo que es el semen. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a entrar en ese último tramo que es de la uretra peniana. ¿Por qué? Porque atraviesa el pene y va a salir. Fíjense que ahí ustedes van a ver que está uretra membranosa, uretra esponjosa. ¿Por qué? Porque es la misma uretra que va a ir pasando por distintas partes de ese pene, por eso va tomando distintos nombres. Pero con que ustedes sepan que es uretra está bien. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tenga que ver con el hombre. Vamos a ver la mujer. Primero vamos a ver lo que es afuera, y acá hay que aclarar algo que yo siempre escucho que se dice mal. Desde afuera, cuando dicen, uy, se le ve la vagina, desde afuera no puedo ver la vagina, porque la vagina está adentro. Lo que yo puedo ver afuera se llama vulva, ¿sí? Se llama vulva. ¿Qué incluye esta vulva? Va a incluir un clítoris, que el clítoris es el pene atrofiado de la mujer, ¿sí? Es lo mismo que el pene del hombre, solo que chiquitito. Vamos a ver los labios menores, que son los que van a tapar el orificio de la vagina, ¿sí? Vamos a ver los labios mayores que están por afuera y son los que tienen pelos, ¿sí? Los labios menores no tienen pelos, los labios mayores sí tienen pelo. Y vamos a ver el introito. El introito es el agujero, el orificio por el cual se ingresa a la vagina. Eso es lo que yo puedo ver desde afuera. Adentro, ¿qué vamos a encontrar? Cuando entramos por ese introito, vamos a encontrar la vagina a 90 grados. ¿Qué quiere decir? Si mi vagina está así, a 90 grados así, va a estar el útero. A partir del útero, que tiene una forma triangular, van a salir dos trompas de falopio, ¿sí? Y en cercanías de la trompa de falopio, porque no están pegadas, ¿sí? En cercanías de las trompas de falopio van a estar los ovarios, uno de cada lado. Lo que habitualmente ocurre es que cuando se ovula, uno de esos óvulos que tiene esos ovarios, cualquiera de los dos lados, va a madurar, va a explotar como si fuera un grano, ¿sí? Va a explotar y las corrientes que va a ir generando esa trompa de falopio, las trompas de falopio tienen como unos pelitos, como el pulmón que habíamos visto, unos pelitos que van a crear una corriente y van a atraer ese óvulo hacia la trompa de falopio. ¿Por qué es importante entender esto? Porque las enfermedades de transmisión sexual que taponan al epidídimo en el hombre también suelen taponar las trompas de falopio. Entonces tenemos una ovulación, pero el óvulo no puede ingresar en las trompas de falopio. En estas trompas de falopio también hay otro proceso que se da que va a ser sumamente importante. En las trompas es donde se junta el óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a tener lo que se llama un cigoto. Es un nuevo ser, ¿sí? No tiene lo de mamá, tiene lo de papá, pero es nuevo. Y a partir de ahí se va a empezar a dividir, a multiplicar muy rápidamente y en una cuestión de aproximadamente 5 o 7 días va a llegar, se va a trasladar hasta el útero para poder implantarse. ¿Qué quiere decir implantarse? Así como ustedes imaginan una planta, bueno, similar. Cuando ese cigoto que ya va creciendo, ¿sí? Va pasando por distintas etapas, se parece mucho a una mora, se llama mórula porque se parece mucho a una mora. Toca cualquier parte de la pared del útero, toca, se adhiere y a partir de ahí se van dando otros procesos que tienen que ver con que ese cigoto va a empezar a diferenciarse y va a formar dos tipos de tejido. Por un lado va a seguir formando el bebé, el feto, y por otro lado va a fabricar la placenta. La placenta es la que se pega al útero de la madre. Esa placenta es del bebé, no es de la mamá, ¿sí? O sea, la placenta exclusivamente del bebé. Entonces, cuando ustedes ven un test de embarazo, ¿sí? Uno que me dé negativo puede ser falso. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no tengo suficientes hormonas como para que se note. ¿Qué es lo que va a medir un test de embarazo?
las hormonas que fabrica esa placenta, ¿sí? Se llama gonadotrofina coriónica y solamente la fabrica la placenta. Entonces, no es que yo la puedo fabricar en mi cuerpo, ¿sí? O sea, solamente si yo tengo un embarazo es donde se va a fabricar. Por eso le decía que un negativo, un test negativo puede ser falso, porque todavía no se implantó o todavía no tiene la suficiente cantidad de hormonas. Ahora, cuando un test de embarazo me da positivo, listo, ¿sí? Significa que hay placenta, ¿sí? Y si hay placenta, hay un bebé que la fabricó. Así que eso, digamos, como para que ustedes tengan en cuenta la importancia que tienen las trompas de falopio y el útero en cuanto a lo que tenga que ver con la sexualidad y no solamente con la reproducción, sino con todo, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver las imágenes. Por un lado tenemos, esto es lo que se ve de afuera, esto es la vulva. Vamos a tener la distribución de pelo. En la zona de arriba se llama monte de Venus, ¿sí? Lo que se tapa con la bombacha. Dentro de lo que es la vulva en sí, vamos a encontrar el clítoris, que le decía que era un pene atrofiado. Es el máximo órgano de excitación de la mujer, ¿sí? Y suele pararse igual que en el hombre, se pone en erección. Vamos a encontrar los labios menores son los internos, los que no tienen pelo, los labios mayores son los externos, que sí tienen pelo. Ahí vamos a ver, fíjense, el meato uretral, o sea, la uretra, ¿sí? Ahí tienen la salida de la orina. Por debajo de eso vamos a tener el introito, que es el orificio de entrada a la vagina. Entonces, a la eterna pregunta, si se orina por la vagina, no, se orina por la uretra. ¿Sí? Recuerden que están separados el sistema urinario y el sistema genital, están separados en el caso de la mujer. Bueno, visto adentro, ¿cómo nos vemos adentro? Vamos a tener desde ese orificio de la entrada, el introito, vamos a ingresar a la vagina. Ahí está en una distribución plana, pero recuerden que está a una distribución de 90 grados, ¿sí? Vamos a tener, parece la cabeza de Chicago Bulls, le digo yo, los basquetbolistas de Estados Unidos. Pero esa masa triangular, recuerden que es muy chiquitita. Ahora cuando veamos método anticonceptivo yo le voy a mostrar justamente con un simulador de útero para que ustedes vean el tamaño. Tiene un tamaño de aproximadamente entre 5 y 7 centímetros, o sea, sobra la palma de la mano. Es sumamente pequeñito. Después se estira en un embarazo, en un eventual embarazo se va a estirar hasta todo lo que necesite ese feto. Bueno, a partir de ese útero vamos a tener las trompas de falopio, ¿sí? Esas trompas de falopio le decía que era importante porque ahí se da la fecundación cuando se unen el óvulo con el espermatozoide. Ahí se puede bloquear por alguna enfermedad de transmisión sexual o ahí también se puede practicar uno de los métodos anticonceptivos, que es la ligadura. Les decía que justamente esas trompas de falopio son importantes porque se va a producir la fecundación, va a ser responsable también o sea, el lugar de preferencia de algunas enfermedades de transmisión sexual para bloquearlas y generar esterilidad. Y también es el lugar de métodos anticonceptivos como la ligadura de trompa. Bueno, los ovarios le decía que no está pegado, sino que está en cercanía, se mantiene cerca con ligamentos que lo sujetan cerca de la zona. No es un órgano que está pegado al otro, como estos tres que vimos. En esos ovarios, así como el hombre tiene producción constante de los espermatozoides, los ovarios no son, ¿sí? En esa producción constante. El número de óvulos de una mujer aproximadamente son de 400 y va a ser ese número definitivo en toda su vida, ¿sí? Cuando comienzan a formarse estos óvulos, mientras que está en el útero, o sea, mientras que está dentro de su mamá, ahí es donde empieza la maduración de esos óvulos. Se va a terminar justamente en la adolescencia,
cuando se den todos los procesos de las hormonas. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que el hombre, por más que tenga 80 años, los espermatozoides son de hoy, ¿sí? En cambio la mujer, los óvulos tienen la edad de la mujer. ¿Sí? Por eso es siempre recomendable no tener hijos a una edad muy adulta, no tener, digamos, hijos propios a una edad muy adulta, porque justamente al envejecer estos óvulos van generando pérdida de algunos materiales y eso puede provocar la aparición de algunas enfermedades. ¿Sí? Es más frecuente, por ejemplo, que nazca un niño con síndrome de Down en una mujer añosa. ¿Sí? Se llama añosa a partir de los 40 años. Hoy cada vez más con todo lo que son los sistemas, con todo lo que son los cuidados que se hacen, tienen también, por ejemplo, lo que es la conservación de los óvulos. Se sacan óvulos cuando son jóvenes y después quieren justamente utilizar sus propios óvulos para una inseminación, por ejemplo, cuando son más grandes, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ya se desarrollaron, se recibieron y demás. Bueno, son los criterios, digamos, que hoy se tiene y las posibilidades tecnológicas también que nos da la ciencia, ¿sí? Mantengo congelados mis óvulos hasta el momento que yo los quiero utilizar. Eh, bueno, pero digamos que ese es el proceso. Por eso en el caso de la mujer, sí, es recomendable más cuidados, ¿sí? A la hora de el uso de sus óvulos. Hay algunas mujeres que van a ovular varias veces, ¿sí? O pueden ovular varios óvulos a la vez, por ejemplo, y ahí es donde puede aparecer un embarazo de mellizos, trillizos y demás. Los gemelos es otra cosa. Los gemelos cuando un solo óvulo, ¿sí? Se unió con el espermatozoide y en la división se partieron en dos y cada uno se empezó a dividir solo. Ahí tenemos los gemelos. Los gemelos comparten la genética, ¿sí? Y nunca van a ser de un sexo y el otro. Siempre van a ser dos varones o dos nenas, ¿sí? Esa es la diferencia con los mellizos. Los mellizos sí van a ser distintos, característicamente también van a ser distintos, los gemelos son idénticos, porque es el mismo material genético. En cambio, en los mellizos son dos óvulos, por ejemplo, que fueron fecundados por dos espermatozoides distintos. Así que puede ser una nena, un varón, ¿sí? O pueden tener características totalmente distintas una que el otro. Incluso si ustedes buscan mellizos raros y demás en internet, van a encontrar que aparece un rubio y un moreno, ¿sí? Hay distintos tipos, digamos, que justificados genéticamente. Bueno, lo que ustedes ven como cervix es el cuello del útero y es la unión que hay entre la vagina y el útero. El punto de unión acá se la llama cervix o cuello del útero. Ese cuello del útero está cerrado, se va a abrir exclusivamente para permitir la salida del sangrado menstrual, o sea, está abierto cuando estamos indispuestas, y se va a abrir en el momento del parto para permitir pasar al feto. El resto del tiempo siempre va a estar cerrado. Perdón. Bueno, seguimos viendo otro dibujito. Lo mismo, pero con más detalles, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Fíjense el tamaño que le dice, bueno, ahí tiene la vagina, aproximadamente 7 a 8 centímetros. El útero, aproximadamente entre 5 y 7, 8 centímetros sería el tamaño que tiene, es muy chiquitito. Todo lo que tenga que ver las trompas de falopio, ¿sí? Esos ligamentos que ustedes ven es lo que le permite estar en esa posición. Y los ovarios que van a estar en una posición próxima, pero no están conectados en sí, ¿sí? O sea, el óvulo sale, se explota de ese ovario y va a ingresar por las corrientes dentro de lo que es ese cono que tiene la trompa de falopio. ¿Sí? Entonces ahí también le están mostrando, por ejemplo, el lado izquierdo de la pantalla, el ovocito, que es cuando está maduro, después se explota y esa cicatriz que queda se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Cuando, mientras tanto, digamos, mientras que el bebé todavía no se implantó, ese cuerpo lúteo va a generar hormona progesterona, que es lo que mantiene el embarazo. Una vez que supónganse, se da un embarazo, se da, digamos, la fijación del cigoto en el útero,
va a seguir estando ahí y va a seguir produciendo progesterona para mantener el embarazo. Si no hay una fecundación, no hay una implantación en el útero, lo que va a hacer es cicatrizar y cerrarse. Esto es lo que en algunas mujeres puede ser sumamente doloroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como si explotara un nacido, ¿sí? Un grano muy grande. Entonces genera daños. Hay algunas mujeres que nunca sintieron absolutamente nada y otras que tienen dolores terribles en el momento de la ovulación. Bueno, esto lo vamos a volver a ver cuando veamos métodos anticonceptivos, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan las partes y por qué son tan importantes. El corte sagital se llama cuando yo parto a la persona así por la mitad y veo lo que tiene adentro. Podemos ver entonces que está el útero, ¿sí? El útero, está las trompas de falopio y arriba, ¿sí? El ovario, y todo lo que viene, digamos, la vagina hasta la salida. Y en la parte un poquito más a la izquierda de la pantalla, o arriba de eso sería, está la vejiga y la salida de la uretra. Entonces tengan en cuenta que la mujer tiene separados los dos sistemas. En el hombre comparte exclusivamente una parte de la uretra. Bueno, vamos a ver, no son muchos los fármacos que se van a usar en este tipo de sistema, todo lo que sean los medicamentos como antibióticos y demás lo vamos a ver en otro tema que es exclusivamente de microorganismos, sino que acá vamos a ver cosas que tienen que ver con lo que sea la vejiga sobre todo y el tema de los diuréticos. Todo lo que sea la medicación que se utiliza para enfermedad de transmisión sexual también se va a ver cuando veamos enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Así que acá no se va a ver toda la medicación que se utiliza. Bueno, vamos a empezar con esto, los antimuscarínicos. Bueno, ahí tienen distintos nombres de drogas que tienen que ver con este tipo de receptores. Antimuscarínicos. Recuerden cuando vimos receptores que este receptor se llama receptor de muscarina. Muscarina es una sustancia también que va a producir el cuerpo. Entonces este es un anti. ¿Qué va a hacer? Se une al receptor de la muscarina y lo bloquea. Recuerden que los anti hacían lo contrario. Y los agonistas son los que se unen y reproducen el mismo efecto, ¿sí? Entonces estos se unen y lo bloquean. ¿Cuándo van a estar indicados estos antimuscarínicos? Cuando necesito una disminución de la presión intravesical. Cuando habla de vesícula, ¿sí? Vesical específicamente, se refiere a la vejiga, ¿sí? Porque muchas personas, como asocian con vesícula, piensan que es la vesícula biliar, ¿sí? Del aparato digestivo. No, no tiene nada que ver. Cuando hablamos de nuestra vejiga, se llama vesical, adentro de la vesícula. O sea que son los que, por ejemplo, yo quiero que no tenga ganas de orinar a cada rato, ¿sí? Cuando hablamos de disminución de frecuencia, de contracciones del músculo detrusor, ¿qué es el músculo detrusor? El músculo que rodea esa vejiga y la aprieta para que salga la orina. Entonces, ¿qué es lo que quiero? No orinarme, ¿sí? O sea, los antimuscarínicos normalmente se utilizan para que la persona no se orine. Y aumento de la capacidad vesical, o sea, tener capacidad para juntar más orina. O sea que esto es típico, un antimuscarínico se receta cuando justamente la persona se orina. ¿Qué contraindicaciones tienen? Dice las contraindicaciones de los fármacos anticolinérgicos, los que bloquean a la acetilcolina. Ahora vamos a ver cuáles son esas partes. Bueno, fíjense los efectos adversos que vamos a presentar. Tiene efecto anticolinérgico, por ejemplo, sequedad de boca, constipación intestinal, visión borrosa, agravación del glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Hipertensión ocular. En caso de intoxicación puede aparecer trastorno de la conciencia, midriasis, que es del ojo, sudoración y taquicardia. O sea que todo un proceso, digamos, que tiene que ver con justamente anticolinérgico. Recuerden, sistema, ustedes no vieron todavía el sistema nervioso central. Ahí vamos a aprender lo que es la acetilcolina y la adrenalina. La adrenalina tiene que ver con todo lo que sea huida, ¿sí? Entonces ustedes piensan, una persona que está huyendo, ¿va a tener hambre? No.
¿sí? O sea que se anula la parte digestiva, por eso hay constipación intestinal, ¿sí? Y se va a estimular todo lo que tenga que ver con la huida. Latidos del corazón para que vaya más sangre a los músculos y yo pueda correr más. Mis pulmones, que respire más porque necesito más oxígeno. Los ojos, aumentar la capacidad de visión nocturna, por ejemplo, para que yo pueda ver dónde correr. Todo lo que tenga que ver con la huida, con el estrés, ¿sí? La adrenalina, la hormona del estrés. Ahora, la acetilcolina, por eso los efectos anticolinérgicos, la acetilcolina es lo contrario, ¿sí? La acetilcolina tiene que ver con lo que sea el parasimpático, que está más relacionado con el típico gordito que está mirando tele sentado. ¿Qué va a tener? ¿Va a tener mayor bombeo de sangre? No, ¿sí? Porque no lo necesita. ¿Puede tener hambre? Sí, ¿sí? Está más relacionado con todo lo que tenga hambre. Vieron que siempre cuando miramos una película queremos comer algo. Estoy relajada, mis pulmones también, no necesito, los músculos no necesitan contraerse, porque estoy tranquila, ¿sí? No corro peligro, no corro nada. Entonces, esto es lo que tiene que ver con esos efectos colinérgicos. Entonces, cuando yo tengo un anticolinérgico, me va a hacer justamente lo contrario. Bueno, y Flavón de estas drogas que están en este grupo también va a presentar dolor abdominal y mareo. Vamos a hablar sobre lo que es la hiperplasia prostática. Tengo una amiga que me dice, uy, tengo que ir a comprarme, me dice el medicamento para la próstata. Y cuando me dice eso, le digo, ¿para qué querés tener vos medicamento para la próstata? Le digo yo. Y me dicen, lo que pasa es que ayuda a que pueda, justamente, ella tuvo una enfermedad que en definitiva no le pudieron identificar qué virus era, pero estuvo muy grave, y le quedó como secuela justamente que ella no puede, no siente el deseo de orinar. ¿Sí? O sea que ella tiene que hacer fuerza, como iríamos a hacer fuerza para hacer caca, ella tiene que hacer fuerza para orinar. Así que usa medicación para la próstata justamente que le ayuda a contraer ese músculo detrusor. Bueno, en este caso, cuando hablamos de hiperplasia prostática benigna, ¿qué quiere decir? La próstata creció, recuerden lo que le dije, cuando la próstata crece por viejo, ¿sí? Los hombres cuando van quedando viejos, la próstata va aumentando de tamaño. Puede ser bueno o puede ser malo, ¿sí? Cuando estamos hablando de un proceso malo, estamos hablando de un cáncer, ¿sí? Ahí lo único que queda es retirar la próstata. Pero a veces se crece, pero es benigna, ¿sí? Entonces esa hiperplasia, ese crecimiento, yo lo puedo tratar con medicación. Una de las medicaciones que se utiliza es un alfa-1 bloqueador. Ese es el primero que se va a utilizar, por eso dice que es de primera elección. Dice, no resulta, cuando este no resulta efectivo, no es tolerado, o cuando esa glándula creció mucho, ¿sí? Tiene mayor a 40 mililitros, ¿sí? En su interior, es posible iniciar con el segundo medicamento que se utiliza, que es el 5-alfa reductasa. O sea que los que hacen alfa 1 y el 5-alfa reductasa es justamente intervenir en los procesos, cortan los procesos para que no se puedan formar los líquidos de la próstata. Entonces no aumenta el volumen. Se pueden evaluar los efectos de los bloqueadores alfa 1 de 4 a 8 semanas y los inhibidores de la 5-alfa reductasa van a necesitar 6 meses como mínimo, o sea 24 semanas, como para poder saber si son efectivos o no. Si ninguno de los dos resulta, ¿sí? No queda otra que quitar la próstata. Vamos a esos primero, a los bloqueadores alfa 1. Ahí tienen los nombres también, no importa que se aprendan los nombres, lo que sí es importante es que ustedes aprendan qué significa o qué hace. Tiene un efecto relajante sobre las células musculares lisas, por lo tanto su principal acción se encuentra a nivel del cuello vesical, ¿sí? O sea, en el cuello van a actuar. El cuello es donde la vejiga se conecta con la uretra para dejar salir el líquido. Actúa también sobre los vasos sanguíneos, o sea que tenga un efecto secundario en los vasos sanguíneos. A veces se utiliza este tipo de drogas para ese efecto sobre los vasos sanguíneos. No influyen en el volumen de la próstata, ¿sí? Lo que van a hacer es controlar el cuello, ¿sí? De la vejiga.
puede utilizarse, digamos, está indicado, digamos, en hiperplasia prostática benigna, o sea que no sea cáncer, y también en hipertensión. ¿Por qué? Porque relajan, ¿sí? Relajan los vasos sanguíneos. Muchas veces cuando los antihipertensivos habituales no se pueden utilizar, se recurre a este tipo de medicación también. ¿Qué contraindicaciones? Por ejemplo, antecedentes de hipotensión ortostática o síncope con la micción. ¿Qué quiere decir estos nombres raros? Hipotensión ortostática, vamos palabra por palabra. Hipotensión, baja presión arterial, ¿sí? Hipo significa baja, baja presión arterial. Y ortostática significa por cambio de posición. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, ustedes están agachados atándose el cordón, se levantaron de golpe y uy, se les mareó, ¿sí? Eso es hipotensión ortostática. Me baja la presión por ese cambio abrupto en la posición de mi cuerpo, ¿sí? Mi cerebro tarda hasta que se equilibra. El equilibrio lo dan los oídos, ¿sí? Los oídos adentro. Está la cóclea, que es como un caracol que tiene líquidos en el interior, y eso es lo que nos da a nosotros la noción de equilibrio, ¿sí? De que estamos acostados, estamos parados. Cuando ese líquido se estabiliza, nuestro cerebro interpreta, ¿sí? Cómo estamos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con esto? Cuando cambiamos abruptamente la posición, puede ocurrir ese bajón, ¿sí? Que se llama hipotensión ortostática. Esto es bastante común en las personas mayores, ¿sí? Los viejitos que se levantan, están sentados en el inodoro, se levantan y quieren salir rápido, porque están siempre apurados, y les da el mareo y se caen. Por eso siempre es importante a los viejitos tratar de hacerles entender que si están acostados se tienen primero que sentar en la cama, esperar que le pase el mareo, después pararse, esperar nuevamente, ¿sí? Unos segundos y después recién caminar, ¿sí? Normalmente el que se levanta de golpe y se quiere ir al baño rápidamente, a los 3 pasos cayeron y pegaron la cabeza contra la pared o lo que sea. Estos son típicos, digamos, de esos casos. ¿Qué es el síncope con la micción? El síncope con la micción es cuando literalmente se desmaya o le baja la presión luego de orinar. Se puede dar en personas grandes, pero también se puede dar en jóvenes. A mi hijo le pasó no hace mucho. Mi hijo con 24 años, ¿sí? Fue a orinar y dice encima en el lugar de trabajo el único en la historia que se desmayó meando. Y bueno, sí, le pasó, estaba orinando y le dio el bajón de presión. Bueno, después la insuficiencia cardíaca también va a ser una contraindicación. ¿Por qué? Porque esto al dilatar los vasos sanguíneos van a retener más líquido, ¿sí? Entonces va a ser mayor la insuficiencia. Insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no bombea lo suficiente. Entonces, por eso se llama insuficiencia cardíaca. No bombea lo suficiente, entonces se va acumulando sangre en las venas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos notar rápidamente? Hinchazón, se hinchan las piernas, se hinchan los pies, en casos más graves se hinchan las manos, ¿sí? Porque el corazón no bombea. Recuerden que la sangre gira todo el tiempo, el corazón bombea, va por las arterias, llega hasta lo último del cuerpo y nuevamente viene por las venas, ¿sí? Así que para iniciar un nuevo ciclo, esto se va acumulando, por lo tanto es insuficiente el corazón lo que puede hacer. ¿Qué efectos adversos pueden tener estas drogas? Vamos a tener la hipotensión ortostática, el mareo, sobre todo dicen adultos mayores o en combinación con otro antihipertensivo, porque los dos van a actuar sobre esos antihipertensivos. O sea que me pueden bajar mucho la presión de golpe. Y también va a aparecer mucho lo que tenga que ver con fatiga y con sedación, o sea, estoy con ganas de dormir todo el tiempo. Vamos al otro, ¿sí? Al que cuando el primero no podía funcionar, voy a este segundo, a la 5-alfa reductasa. En este caso, ¿qué hacen? Frenan la conversión de testosterona, o sea que van a intervenir en la síntesis de esa hormona, lo cual conduce a una disminución del volumen prostático, sobre todo cuando el volumen inicial es mayor de 40 mililitros. O sea que lo que va a hacer es intervenir la hormona para que no fabrique más líquido en la próstata.
¿Cuándo se van a indicar entonces? Cuando hay hiperplasia prostática benigna y en especial cuando el volumen es igual o mayor de 40 mililitros. ¿Qué efectos adversos van a tener? Fíjense, esto es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque me corta las hormonas, ¿sí? El otro no, el otro actuaba en el cuello de la vejiga. Este no, este me actúa en las hormonas. O sea, ¿qué efecto adverso voy a tener? Y disfunción sexual. Sin testosterona no tengo un buen funcionamiento sexual como hombre. Por lo tanto, va a aparecer la impotencia. Va a aparecer una disminución de la libido. ¿Qué es la libido? El deseo sexual. Sin testosterona no tengo el deseo de procrear mi especie, ¿sí? La testosterona lo tienen todos, o todos los hombres, todos los machos de cualquier especie. ¿Y cuál es su función? Justamente la libido es perpetuar la especie, tener sexo, reproducirse. El hombre y muy pocos animales tienen sexo por placer, ¿sí? Sino que la mayoría lo va a tener exclusivamente para reproducirse. También puede provocar trastornos justamente en la eyaculación. Como otro efecto también pueden aparecer erupciones cutáneas y dolor testicular. ¿Por qué? Porque se está interviniendo esos espermatozoides, la producción de esos espermatozoides que necesita en forma constante la testosterona. ¿Las mujeres usan testosterona? Sí, muchas veces está recomendado testosterona en aquellas mujeres que no presentan una libido, un deseo sexual, por X motivo, ¿sí? Por lo que sea. Entonces, bueno, muchas veces le recomiendan una aplicación de testosterona, no seguida, porque si no empieza la masculinización, pero una testosterona que le puede durar muchos meses y eso aumenta, digamos, lo que sea la libido, el deseo sexual en la mujer. Les repito, hombres y mujeres tenemos las dos hormonas, ¿sí? Porque la fabrica nuestra glándula suprarrenal, ¿sí? O sea que yo tengo testosterona también. Cuando por algún momento se me va fabricando más testosterona, puedo ver, por ejemplo, mayor cantidad de pelos, ¿sí? Que es típico de hombre. Bueno, aparece rasgos que tengan que ver con la masculinidad. ¿Qué cuidados especiales vamos a tener en este caso? Dice, producen disminución en los valores del antígeno prostático específico, PSA. Esas siglas están siempre presentes en los análisis que tengan que ver con cuando se sospecha que un hombre puede llegar a tener algún problema con las próstatas, le piden análisis, que es análisis de sangre, justamente este antígeno, ¿sí? Este antígeno es lo que me va a ir marcando si hay problemas con la hormona. Aparte está el tacto, ¿sí? Tocar a nivel a través del recto, se toca la próstata como para saber si está inflamada o no. Pero otra forma sin contacto sería el PSA, que es un análisis que en realidad los hombres deberían hacerse a partir de los 40 años, porque va variando dependiendo la edad, es muy estricta en cuanto a la edad, los niveles que se consideran como normales. Bueno, dice, lo cual tiene implicaciones en el screening de carcinoma prostático. ¿Qué quiere decir esto? En la búsqueda, screening es búsqueda, ¿sí? Control. Si yo, por ejemplo, hombre, ¿no? Supónganse mi marido. Mi marido tiene 52, por ejemplo, si el padre hubiera tenido algún tipo de cáncer de próstata, tendría que él empezar a hacerse, y en realidad antes de los 50 años, hacerse los controles justamente para detectar a tiempo, es el screening, la detección temprana del cáncer también. ¿Sí? Los cánceres no se heredan, pero sí generamos factores que tengan que ver con la herencia también, ¿sí? Entonces tengo que prestar atención de qué murieron mis abuelos, de qué posiblemente murieron mis padres, porque eso posiblemente los tenga yo, ¿sí? No quiere decir que lo voy a tener, sino que tengo mayor factores predisponentes a que eso ocurra. Por ejemplo, mi papá es asmático, yo soy asmática también. Mi papá fumó, generó el asma. Yo fumé, generé el asma. O sea, mis hijos también tienen heredado el factor de la herencia de asma. Afortunadamente ninguno de los tres fuma, así que muy probablemente no desarrollen el asma. Se entiende qué es lo que genera la herencia y cuáles son los factores
ambientales o de mi vida cotidiana que van a hacer que esos procesos se den. En el cáncer también, cáncer prostático, pasa lo mismo, ¿sí? Si tengo antecedentes en la familia de cáncer de próstata, tengo que hacerme los controles más seguido. Bueno, en el tema del embarazo, estas drogas son teratogénicas, o sea que son capaces de formar malformaciones en esos fetos. Así que siempre se va a aconsejar, si es una pareja, si una persona que está usando este tipo de medicamentos, que no busque tener hijos mientras que está en el tratamiento y que justamente utilice preservativo y cualquier otro método anticonceptivo para que la mujer no pueda quedar embarazada. Tampoco se puede utilizar, digamos, tener sexo sin protección de un profiláctico en el caso que la mujer esté embarazada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el semen va a transmitir esta medicación también, ¿sí? O sea que va a generar malformaciones en el feto. Fíjense, a tal nivel es sensible que tampoco, por ejemplo, en un laboratorio donde se fabriquen este tipo de drogas, no puede haber ninguna mujer que esté embarazada, porque no se puede manipular este tipo de fármacos estando embarazada. Fíjense a qué nivel estas drogas pueden afectar al feto. Vamos a ver los fármacos que son para el tratamiento de la disfunción eréctil, ¿sí? El famoso Viagra, ¿sí? Que ustedes habrán escuchado mucho. Bueno, este no es, ¿sí? El famoso Viagra. Bueno, por un lado tenemos alprostadil, ¿sí? O prostaglandina E1, se llama así. La prostaglandina es una sustancia que se libera en aquellos casos de inflamaciones, ¿sí? El alprostadil, ¿qué vamos a tener? ¿Cuándo va a estar indicado? Cuando tenemos una disfunción eréctil, o sea que el pene no logra la erección. Tenemos una administración vía intracavernosa. ¿Qué quiere decir? Por un pinchazo, colocar directamente en el cuerpo del pene, en lo que es la caverna. Por eso se llama intracavernosa. El cuerpo cavernoso es un tejido esponjoso que normalmente está vacío y es lo que se llena de sangre y lo que permite que el pene se mantenga erecto. Esas cavernas entonces se llenan de aire, de sangre, y es lo que mantiene el pene erecto. En esa zona intracavernosa es donde se va a colocar el inyectable, ¿sí? A veces se utilizan otros tipos de vasodilatadores. ¿Qué quiere decir? Agrandan los vasos para que vaya mayor cantidad de sangre a esa zona. Mantener abierto el conducto arterioso en recién nacidos, también se utiliza esta droga, no es exclusivamente para el pene, ¿sí? También se puede utilizar en bebés que nacen con algún tipo de cardiopatías. Ahí, bueno, no va a ser inyectado directamente, sino en la vía intravenosa. ¿Qué efectos podemos encontrar? Dolor en la aplicación, priapismo. ¿Qué es el priapismo? Es la erección permanente. Pueden decir, ¡ay, qué bueno! Me queda el pene erecto mucho tiempo. Bueno, pasado un tiempo determinado, empieza a ser doloroso, ¿sí? Entonces, tampoco es bueno, digamos, esa erección más allá de los tiempos, que pueden ser horas, ¿sí? Pero llega un momento en que la sangre acumulada, recuerden que la sangre que queda quieta tiende a coagularse. Cuando se coagula puede formar una gangrena y eso hace que justamente sea peligroso y hasta incluso en algunos casos donde no se atiende rápidamente requiera cortar el pene. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, sildenafil, el famoso Viagra, el tadalafilo, el vardenafil, facilitan justamente la erección cuando hay una estimulación sexual. Cuando empezó la utilización del Viagra, que se considera una de las medicinas más revolucionarias, la gente se imaginaba que tomaba Viagra y iba a estar con el pene parado todo el tiempo. No es así, tiene que haber una estimulación sexual. ¿Sí? O sea, tengo que estar con una persona, hombre o mujer, lo que sea, que me excite, ¿sí? O tengo que ver una imagen o lo que sea, pero no por tomar el Viagra voy a tener una erección. También se habló mucho también si las mujeres podían utilizar. El Viagra también se puede utilizar en las mujeres, lo que va a producir es erección del clítoris. Y también como favorece esa vasodilatación, va a permitir que
vaya más sangre a la zona, aumenta la lubricación. Por eso también muchas veces las mujeres pueden llegar a utilizar en casos de sequedad de la zona y demás. Pero siempre tiene que haber una estimulación. ¿Cuándo se va a indicar? Cuando hay una disfunción eréctil de diferente origen, o sea, no es que le importa el tipo de origen, puede ser psicológico, puede ser físico, puede ser por la edad, ¿sí? No importa el motivo, digamos, siempre va a actuar porque actúa independientemente de eso. ¿Cuándo van a estar contraindicados? En pacientes que van a utilizar nitratos. Los nitratos son medicamentos que justamente se utilizan en casos de angina de pecho. ¿Qué es la angina de pecho? El dolor, eso lo vamos a ver cuando veamos cardiovascular. Y la medicación que se utiliza para relajar y lograr que deje de doler, porque el dolor de corazón es fuertísimo, son los nitratos, ¿sí? Y justamente estos nitratos están contraindicados. Entonces nunca una persona que utiliza nitratos puede utilizar Viagra, ¿sí? Sildenafil. Angina inestable de pecho o insuficiencia cardíaca severa también, ¿sí? O sea, angina inestable de pecho es dolor, ¿sí? Inestable quiere decir va y viene el dolor de pecho. Y la insuficiencia cardíaca severa es cuando el corazón no puede bombear suficiente cantidad de sangre. Cuando es un caso grave, tampoco se puede utilizar. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que hace este medicamento es desviar la sangre hacia la zona genital. ¿Sí? Entonces eso hace que se baje la presión más, la sangre que está circulando baje, y eso hace también que la mayor cantidad de sangre que vaya a las venas va a ser mayor. Puede aparecer también cefalea, dolor de cabeza, dispepsia, dificultad, digamos, en la digestión, eructos y demás, náuseas, mareo, trastornos visuales temporales, esto es bastante común. De golpe dice no veo nada, me quedé ciego, ¿sí? Obviamente el susto va a ser mayor. Y la hipotensión, esos son los que suelen aparecer. ¿Qué interacción tenemos? Por ejemplo, dice inhibición del metabolismo de esto por los inhibidores del CIP, que era el citocromo P, citocromo P 3A4. Cuando vimos la tercera clase, cuando vimos farmacodinamia, hablamos acerca de todo lo que era este complejo de enzimas que estaba en el hígado. Se llaman citocromo P450. Dentro de ese citocromo P450, que son aproximadamente unas 50 proteínas distintas, enzimas distintas, hay un grupo de familias que son estas de citocromo P3A4. Las que van a actuar sobre determinadas drogas. Este grupo va a actuar sobre determinadas drogas. Por ejemplo, el itraconazol, el ketoconazol, que son medicamentos para los hongos, el indinavir y el ritonavir, que son medicamentos para los virus, ¿sí? Entonces, estos tipos de drogas van a ir exclusivamente a este grupo de familias y tienen una interacción muy importante. O sea que aquellos que usan Viagra deberían tener cuidado cuando utilizan algún tipo de estos medicamentos. Puede darse también una hipotensión severa cuando se administra con nitratos, como le decía hace un ratito. ¿Qué cuidados especiales vamos a tener? Dice la seguridad de su uso en pacientes con hepatopatías severas, cuando hay hipotensión, cuando hay infarto, cuando hay enfermedades cerebrovasculares recientes, por ejemplo, tuvo un aneurisma, sí, o tuvo un derrame, ¿sí? O con trastornos hereditarios degenerativos de la retina no determinada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay familias que tienen algunas enfermedades que son típicas, ¿sí? Que son típicas en su familia. Por eso dice trastornos hereditarios degenerativos, o sea que se van perdiendo en el tiempo, o sea, cada vez van perdiendo mayor capacidad, a eso se refiere. Degenera aquel que va perdiendo capacidades. Entonces, por ejemplo, ceguera, ¿sí? Que se van dando, por ejemplo, algunas familias tienen que a partir de la adolescencia empiezan a perder la vista cada vez más, terminan ciegos. ¿Sí? Ese tipo de personas tienen que tener cuidado con este tipo de medicación.
el sildenafil y el vardenafil, que es el Viagra. El sildenafil es el Viagra, ¿sí? Viagra se llama en Estados Unidos. Acá ustedes van a encontrar varios nombres, Magnus, hay varios nombres dando vuelta. El vardenafil es una droga, es una evolución del sildenafil que es un poquito más avanzada, que lo que permite por ahí es mayor tiempo. O sea que el sildenafil tiene aproximadamente 24 horas y el vardenafil tiene aproximadamente 36-48 horas. Deben ser ingeridos una hora antes del coito, actúan durante algunas horas, ¿sí? O sea, el efecto se van a producir en esas horas. El tadalafilo actúa durante más tiempo por poseer una vida más prolongada, o sea, este puede estar más tiempo dando vuelta. Vamos a ver un poquito el tema de los diuréticos, ¿sí? Ahí volvemos al tema del riñón. Los diuréticos, ¿qué van a hacer? Los diuréticos van a aumentar, no crean una nueva función, lo que hacen es aumentar la función del riñón, o sea, permitir que el riñón pueda filtrar mayor cantidad de sangre y producir mayor cantidad de orina. Entonces yo tomo un diurético, lo que voy a notar en mi cuerpo es que voy a orinar más, ¿sí? Entonces aumentan la velocidad de flujo de la orina, pero los que importan son los que aumentan la natriuresis, o sea que son capaces de eliminar sodio. Si yo retengo el sodio, no me sirve, ¿sí? Porque cuando yo retengo el sodio, retengo líquidos también. Entonces yo tengo que eliminar el sodio. Bueno, el riñón, esa es la típica forma de un riñón cuando yo lo corto, ¿sí? Esa es la forma de un riñón. Vamos a ver que todo lo que sea la corteza, o sea, el borde exterior del riñón, son los que van a tener cada una de las pequeñas partes del riñón que van a filtrar la sangre, ahí es donde llega la sangre. Y en la médula, en el interior, en el medio, ¿sí? Por eso se llama médula, vamos a tener los conductos que van a ir juntando, por eso se llaman cáliz. ¿Qué es un cáliz? Es algo que empieza en uno y se va abriendo, ¿sí? Esa es la imagen que ustedes pueden ver ahí en el medio, en esa forma de cáliz. Ahí van a ir, cada una de estas pequeñas partes del riñón van a ir largando la orina hacia esos cálices que van a juntar la orina y la van a largar a través de los uréteres. Recuerden los nombres, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo mismo, el riñón es otra forma de dibujarlo solamente. Fíjense cada una de esas pequeñas partes, ¿sí? Que ven como pelitos que están ahí armados, cada una de esas pequeñas partes va a ser como está agrandado el dibujito. Y esto se llama glomérulo, ¿sí? Cada una de las pequeñas partes del riñón se llama glomérulo. La sangre va a entrar, ¿sí? Va a entrar. Por eso ustedes lo ven rojo ahí, va a entrar la sangre, ¿sí? Y va a pasar por una serie de conductos, va a pasar por el asa de Henle. El asa de Henle es el mismo tubo que va a bajar, por eso se llama asa descendente, porque baja, y después va a subir asa ascendente, porque sube, ¿sí? O sea, por eso le ponen los nombres simplemente. Y luego se va a unir a un túbulo colector. Esos tubos colector cada vez van. Bueno, les decía que cada uno de esos glomérulos va a filtrar la sangre, va a pasar por esa asa descendente y asa ascendente del ala de Henle, o asa o ala de Henle, lo pueden encontrar de las dos maneras, y se va a unir a el tubo colector. Cada uno de esos se va uniendo a varios y cada vez van formando un calibre, un tamaño de ese conducto más grande. Es lo que ustedes pueden llegar a ver ahí en la médula, el cáliz, ¿sí? Si comieron alguna vez un riñón, van a ver que tiene esta forma en su interior. Bueno, todo este proceso entra sangre al glomérulo y va a salir orina en el tubo conductor, en el túbulo colector, ¿sí? Todo este proceso. Durante este recorrido es donde van a actuar los diuréticos, ¿sí? Algunos van a actuar ahí en ese túbulo proximal, algunos van a actuar en el asa de Henle, algunos van a actuar en el túbulo colector, ¿sí? Son los lugares donde van a ir actuando. Pero esto es lo que va a ocurrir. Cada uno de esos pelitos entonces forma un glomérulo. Hay miles, ¿sí?, de glomérulos en cada riñón y van a ir cumpliendo toda esa misma función.
¿Cómo se clasifican los diuréticos? Por ejemplo, tenemos los diuréticos de asa, o sea que van a actuar ahí donde le decían ese asa de Henle, ahí es donde actúan. Dice, podemos tener la furosemida, bumetamida, torsemida, ácido taquínico. El que más sale de estos medicamentos es la furosemida, es uno de los diuréticos más utilizados. Cuando hablamos de los diuréticos tiacídicos, ¿sí? La hidroclorotiacida y la clorotiacida. La hidroclorotiacida es uno también de los que más se van a utilizar junto con los hipotensores para controlar la presión, ¿sí? La presión arterial. ¿Cuál es el problema de los diuréticos tiacídicos? Que son fuertes, son potentes y van a eliminar sodio, potasio, todo, eliminan todo. Entonces no a todos le va a convenir eliminar el potasio. Entonces hay otro grupo de diuréticos que son ahorradores de potasio. En ese caso, ¿qué hago? Retengo potasio, ¿sí? Ahí en el ejemplo es la espironolactona, la amiloride, triamtireno. La espironolactona también es uno de los más utilizados, igual que la amiloride, ¿sí? Son los dos más utilizados en ese caso. O sea, que van a actuar en distintos lugares según justamente ese túbulo que habíamos visto. Acá está el mismo dibujito, ¿sí? Corteza, ¿qué quiere decir? Que estoy en las afueras, ¿sí? de ese riñón. Médula, el interior del riñón. Y ahí vamos a ver los tres lugares donde van a actuar. Los diuréticos de asa, abajo, ¿sí? En el dibujo, van a estar justamente en ese asa de Henle, ¿sí? Que van a inhibir el transporte de cloro, sodio, potasio, ¿sí? Eso es lo que van a bloquear. Cuando hablamos de los ahorradores de potasio, inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y colector. Ellos van a ahorrar el potasio. Y cuando hablamos de los tiacídicos, van a actuar arriba, ¿sí? Inhiben el transporte de cloro, sodio en el segmento justamente de una vez que subió del asa de Henle. Son lugares, digamos, distintos lugares de ese glomérulo y del tubo colector donde van a actuar estos diuréticos. ¿Qué interacciones farmacológicas van a presentar estos diuréticos? O sea, no todas las personas pueden utilizar diuréticos, ¿sí? El diurético es un medicamento que en muchos casos el paciente puede controlarse las dosis. ¿Por qué? Porque si no orino suficiente, si tengo retención de líquidos, tomo un diurético y se elimina, ¿sí? No es que va a hacer un efecto acumulativo ni nada. Pero también hay que tener en cuenta que no por ser diurético, mucha gente lo utilizan para adelgazar. Esos diuréticos no significa que bajan de peso, ¿sí? Pierden líquidos, que es distinto, se deshidratan. Y una persona con deshidratación también tiene otras consecuencias a nivel de todas las células, ¿sí? Recuerden que nosotros somos 70% líquido, así que el equilibrio tiene que estar siempre para que las células estén en forma sana. Bueno, ¿qué van a disminuir? Van a disminuir el efecto de los anticoagulantes, de la sulfonilurea. La sulfonilurea son los medicamentos que se utilizan para la diabetes de vía oral, ¿sí? O sea, para los pacientes con diabetes tipo 2. Esto lo vamos a ver también. Y el tema de la insulina. La insulina para los diabéticos tipo 1. O sea que van a disminuir el efecto de esto, ¿sí? Van a aumentar el efecto de los anestésicos, de los glucósidos digitálicos, que son medicamentos que se utilizan para regular el ritmo del corazón, lo vamos a ver en cardiovascular, y también el efecto de la vitamina D. En algunos casos la vitamina D es muy necesaria, ¿sí? La vitamina D, la que se fabrica en nuestra piel, a raíz del efecto de la luz solar, y es el que permite la absorción de calcio, ¿sí? Ahora, la acumulación, ¿sí? De todas las que sean las vitaminas liposolubles, o sea, que se disuelven en grasa, también traen sus consecuencias, ¿sí? Así que no hay que nunca exagerar. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar? Hiponatremia, o sea, poco sodio en sangre. Hipopotasemia, poco potasio en sangre. Hipomagnesemia, poco magnesio en sangre.
Ahora, paro ahí porque no le voy dando, por ejemplo, los efectos. Si hablamos de hipopotasemia, hiponatremia, poco sodio, en algunos casos, cuando sea muy bajo la cantidad de sodio, sí me va a interferir. ¿Por qué? Porque yo necesito para la bomba, ¿se acuerdan que algunos medicamentos, algunas drogas o algunos alimentos, para poder ingresar en la célula van a necesitar de esa bomba sodio-potasio para poder entrar? Entonces, si yo no tengo el sodio para eso, no va a poder ingresar. O sea que llegado un momento, el sodio no es muy bueno, pero llegado el momento cumple algunas funciones que son fundamentales. El potasio es más importante, ¿sí? Si yo pierdo ese potasio, si tengo poco potasio en sangre, se ven dificultadas justamente todos esos pasajes a través de la membrana. Cuando hablamos de hipomagnesemia, poco magnesio en sangre, uno de los efectos típicos va a ser los calambres, ¿sí? Las personas los deportistas, por ejemplo, las personas que tienen calambres nocturnos y demás, que es por poco potasio, por poco magnesio. El magnesio, ¿qué hace? El magnesio ablanda, ¿sí? Por eso cuando tengo poco magnesio, las fibras musculares se endurecen. Hipocalcemia, poco calcio en sangre. El calcio en general es bueno. El calcio lo que me permite es, por ejemplo, que los huesos se mantengan firmes, que los dientes se mantengan bien, que las cutículas, las uñas y demás, todo lo que necesite calcio se mantenga, digamos, en forma correcta. Ahora, cuando se presenta hipocalcemia, o sea, poco calcio en sangre, los que más van a sufrir justamente son los huesos con la osteoporosis, los agujeritos en tejido de los huesos. La alcalosis metabólica, ahora les voy a mostrar qué es una alcalosis metabólica, o sea, cuando todo mi cuerpo queda en un pH, recuerden el pH, ¿sí? Que el pH siempre tiene que estar alrededor de 7. Siempre la sangre va a tener un poquito por arriba de 7 y la orina va a tener un poquito por debajo de 7, ¿sí? Pero siempre tiene que estar en 7, que era el neutro. Cuando hablamos de alcalosis metabólica, quiere decir que todo mi sistema entró en álcalis, entró por arriba de 7, ¿sí? Y eso trae consecuencias también. Hiperuricemia, mucho, acá ya hablamos de mucho, no de poco, mucho ácido úrico en sangre. Cuando yo tengo mucho ácido úrico en sangre, se empiezan a presentar depósitos, ¿sí? De sales, de urea sobre todo, en las articulaciones. Una de las que más se ve castigada por esto justamente es la rodilla, con la famosa enfermedad que se llama gota, ¿sí? Que es un exceso de ácido úrico. Ototoxicidad, o sea, toxicidad del oído a tal extremo de a veces generar algún tipo de discapacidad auditiva. E hipersensibilidad en forma general, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con sensibilidad al sol, a la piel, además. Bueno, acá está la alcalosis metabólica, que le decía cuando el pH de mi organismo supera, ¿sí? Los valores que son los recomendables. Tenemos hipoventilación. ¿Qué quiere decir hipo? Hipo, poco, poca ventilación. Si yo respiro poco, tengo poco oxígeno en la sangre. Recuerden que el oxígeno es fundamental para que las células puedan funcionar. Tengo disminución de la contractibilidad miocárdica, o sea que el corazón va a tener dificultad para contraerse. Voy a tener problemas cardíacos también. Hay una desviación hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina con oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una reacción química, ¿sí? La hemoglobina lleva el oxígeno en la sangre y cuando llega a los tejidos los tiene que soltar, ¿sí? Suelta el oxígeno y el oxígeno tiene la posibilidad de ingresar a la célula. Esto es lo que debería ocurrir. Desviación a la izquierda quiere decir que en contramarcha el oxígeno no se suelta de la hemoglobina, ¿sí? Eso es lo que significa desviación hacia la izquierda. Y por último tenemos, a raíz de todo esto, respiro poco, mi corazón no bombea bien, mi hemoglobina no suelta el oxígeno, lo que voy a tener es demanda de los tejidos de oxígeno. Recuerden que cuando los tejidos no reciben sangre con oxígeno, mueren, ¿sí? Tenemos infartos
y eso puede provocar incluso una situación caótica de que los órganos empiecen a no funcionar porque van teniendo pequeños infartos. O sea que todo eso tiene que ver con la calosis metabólica. Por eso es importante el equilibrio, la homeostasis. Homeostasis es equilibrio en el organismo. Bueno, ahí está todo lo que tenga que ver con esta parte del sistema urinario. No son muchos los medicamentos que se utilizan acá. Recuerden que todo lo que sea antibióticos y demás lo vamos a ver después en otro de los temas. ¿Qué les tiene que quedar claro? Anatomía, chicos. Presten atención a lo que sea la anatomía de hombres y de mujeres, ¿sí? No es lo mismo. La parte urinaria tenemos igual, ¿sí? Pero la parte genital es muy distinta una que otra. Así que presten atención a la anatomía porque nos van a servir para después las próximas clases. No sé si tienen alguna pregunta, ya me cansa el cuello Se ve que no estoy muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, les hago hincapié entonces, a ver qué dice. Hola Fernando. Les hago hincapié entonces en que siempre presten atención a la parte de anatomía, ¿sí? Porque es lo que después vamos a utilizar en otros temas. Bueno, chicos, gracias por el aguante esta semana que estuve bastante mal, así que les pido. Yo mandé videos, ¿sí? De las 2 semanas que no podía, pues no podía hablar. Ahora ya, fíjense que me está doliendo el cuello de forzar a hablar. Estas 2 semanas estuve fatal, así que les mandé video, no de ahora, sino de otro grupo, pero la explicación es prácticamente la misma siempre. Eh, no quería que se atrasen, o si no se les atrasaba mucho la cursada. Bueno, estamos entonces el martes que viene, si va todo bien, tenemos presencial, ¿sí? Pero yo recién me voy a enterar el martes a la mañana, así que lo más probable por ahí que tenemos la compañera que viaja desde Ituzaingó, dejemos para la siguiente clase, ¿sí? La presencial. Así no, ella se puede organizar también. Lastimosamente tengo ese martes a la mañana recién la consulta con el médico y ella es la que me determina si puedo o no. Bueno, chicos, Profe, que tengan, ¿sí? el trabajo práctico de las leyes de emisiones y corriente, ¿los dos tenemos que hacer? O sea, No, los que uno de son de emisiones emisiones, la de corriente. emisiones. Los que son Ajá. de corriente, la de corriente. Ah, dale, dale, ahí está. Eso ¿Sí? quería saber bien. Sí. Bueno, estamos entonces, porque son leyes Sí, distintas, no profe. sirve de nada que a la compañera de Ituzaingó les enseñe lo de emisiones porque ella va a trabajar allá, en Ituzaingó. Claro, Si eso quería saber posiblemente bien. trabaja acá, ahí sí le convendría saber la ley acá, pero vamos a partir que va a estar en su lugar de residencia. Bueno, Dale, profe. hablaba de diabetes también, sí, porque vieron la parte digestiva. Recuerden que la parte digestiva tiene mucho que ver también todo lo que sea el páncreas, que es una de las glándulas anexas. Yo les mandé, aparte, material de diabetes. Creo que venía junto con el video. Estaba con el video, pero no le mandé la Sí. proyección. Bueno, yo les voy a mandar ahora la proyección. Esa se me pasó. Sí, les mando ahora, Dale, antes de profe. mandarle esto, para que les quede junto, digamos, con lo demás. Bueno, ¿algo más? Bien, Fernando, gracias por avisar, Fernando. Bueno, fíjense que esta semana no fue muy grata para mí. Bueno, grata en el sentido de todas las cosas que tuve que hacer, los estudios y demás. Pero bueno, afortunadamente no encontraron nada más grave, así que lo único grave es los coágulos que tengo. Ya de por sí es grave, pero en fin, al lado de un cáncer o demás, era mejor esto. O sea que tuve buenas noticias en ese sentido. Em, no, yo les voy a mandar también porque es importante. No entra el PDF de diabetes, no entra en el parcial, ¿saben? Pero es para que ustedes tengan la información porque es muy importante el tema de diabetes. En todo caso, lo miran y cuando tengamos el presencial o la próxima clase, si ustedes quieren, lo vemos también si les queda duda en algún sentido. Se utilizan mucho todo lo que sea la medicación para diabetes, sea la insulina o sea los hipoglucemiantes orales, se utilizan mucho en la farmacia.
Por eso quería que ustedes tuvieran. No tiene el material del instituto, por eso quería que ustedes tuvieran un poco de esa información. Bueno, niños, estamos, que pasen bien mañana, Día de la Patria, ¿sí? Ojalá que todo pueda mejorar y podamos ir mejorando entre todos y teniendo la patria que nos merecemos todos. Así que les deseo que descansen, que pasen bien, que pasen en familia, ¿sí? Y disfruten todo lo que puedan porque uno nunca sabe los problemas que pueden aparecer en la vida. Ojalá que nunca les toque nada, ¿sí? Y ojalá que si les toca el día de mañana, tengan también la fortaleza para decir, bueno, me tocó esto, salgo adelante como puedo, ¿sí? Así que en la vida hay que ponerle buena onda todo lo posible. Bueno, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. Chau, Nos chau. vemos, profe, que siga mejorando. Gracias, Chao. mi corazón. Chau, chau. Chao.